Como a los 9 o 10 años de edad, yo criaba pollos y pollitos, pero de tipo de postura, comerciales. Y en un viaje que hice al estado de Veracruz, vi en la carretera unos animales muy bonitos y todo, y me dijeron que eran de pelea. Y regresé yo con la idea de que yo quería tener gallos de pelea. Y fue como me nació la afición. En mi familia no había gente de gallos. Un hermano de mi abuela tenía gallos, pero cuando yo nací él ya había muerto. Así es que realmente la afición me nació de salir ahí, pues salir a la carretera, ver los gallos que eran muy bonitos, y ahí empecé a criar más o menos en el año de 1946 las primeras aves de pelea. Mi padre, por parte de mi madre era francesa. Entonces, en aquella época, a los 21 años, yo tenía la posibilidad de poder solicitar, ya fuese la ciudadanía americana o la ciudadanía francesa. No lo hice, y no lo hice por la sencilla razón de que yo me siento mexicano, soy mexicano, pienso como mexicano, y toda mi vida he trabajado en este país y para este país, y estoy muy a gusto con ser mexicano. Lo que es ser mexicano me hace sentir bien, entonces no tenía por qué pedir otra nacionalidad. Estoy convencido que la ciudadanía no hace a la persona. Bueno, ser mexicano significa que te gusta cómo es el país, te gusta cómo son tus amigos, te gusta cómo es la relación con ellos, te gustan sus costumbres, te gusta su comida, te disgusta el ver la violencia que hay, te disgusta el ver las cosas que afectan al país, como es la corrupción, como es la impunidad, y significa que tú trates de trabajar, hacer una vida limpia, combatir esto, y que seas ejemplo de que se puede hacer algo para mejorar el país. Es una tradición que hay que proteger porque está muy relacionada a la identidad, idiosincrasia del mexicano. Las peleas de gallos en México nos llegan por dos vías. Nos llegan por la parte española, por Veracruz, y por el galeón de Manila de Acapulco que iba a Filipinas. Nosotros no podemos pensar en un mexicano si no estás pensando en la charrería, si no estás pensando en los mariachis, si no estás pensando en las peleas de gallos, si no estás pensando en los toros, en el jaripeo, en las carreras parejeras. Todo esto es parte de nuestra identidad. Si nosotros perdemos la identidad, no seríamos uno de los países protagonistas en el mundo, seríamos otro país de los que ni siquiera se habla, seríamos uno más. Y sería mucho más fácil que se nos sometiera social, culturalmente, después económicamente y finalmente políticamente, y perderíamos mucha de nuestra independencia. Cuando escribí mi primer libro, más o menos coincidió cuando se fundó la Sección Nacional de Criadores de Aves de Combate. Yo cuando realmente me metí de lleno ya a los gallos, me encontré dos cosas. Una, que en esa época no había literatura sobre gallos, y la que había eran simplemente anecdóticas o no traían el soporte científico para lo que se aseveraba. Y la otra, que me fue muy impactante, fue ver cómo las policías y pseudopolicías, ambos, y autoridades, abusaban de los galleros cuando no estaban prohibidas las peleas de gallos, al punto
de que muchas veces en la calle, si una persona iba con una caja de gallos, lo detenían y le quitaban el dinero. Entonces me puse dos propósitos. Uno, escribir algunos libros en el cual yo pudiera dar cierta información que fuera útil a toda la comunidad gallística, y el otro, fundar una agrupación que pudiera defender los derechos de la gente aficionada a los gallos. Y en 1973 fundo la Sección Nacional de Criadores de Aves de Combate y escribo mi primer libro para tratar de cumplir con los objetivos que yo me había puesto. Bueno, el gallo oriental lo escribo yo porque en el área de Navaja y en el área de Espuelas en México se tenían conceptos muy equivocados de lo que era el gallo oriental y no se conocía. En Estados Unidos se conocía muy bien, pero los criadores americanos, por prestigio, nunca te decían que lo tenían. En la misma época que te digo que yo empecé a ver toda esta información, un poco antes del año 70, 71, yo empecé a traer gallos cruzados de oriental. Y me tocó jugar las principales ferias de México, Puebla, León, etcétera, con muy buenos resultados. Y empecé a demostrar que la cruza con gallo así daba resultados. Porque hay información que desde 1820, 1830 en Estados Unidos ya metían gallo oriental, lo cual nunca nos lo decían. Pero la falta de conocimiento de mucha gente de gallos, de las características que eran del oriental y los que eran del gallo inglés, que era la base del gallo americano, eran distintas. Por ejemplo, si el gallo trae ojos verdes o grises o claros, o si tiene las alas cortas, o si tiene la pluma pegada, o si tiene la cola para abajo, o si tiene la cresta pava, o si tiene la cabeza redonda, en algún momento tuvo oriental. Aunque no te lo acepten los americanos, ¿verdad? Y hay muchas anécdotas de criadores americanos muy exitosos en su época, que fueron casi invencibles, y eran los que empezaron a meter gallo oriental, como el señor Shelton, o como Nick Arrington, o el juez Lacey, que sacaban los roundheads, y con esos ganaban. Entonces se desconocía, y traté de sacar un libro de gallos orientales para orientar a la gente. Y con el gallo español también, porque la afición más grande que existía en el Caribe, el norte de Sudamérica, Centroamérica y la parte del Golfo y Yucatán, se jugaba mucho gallo español. Y pensé que también hacía falta un libro que orientara y reconociera a gente que había sido clave en la cosa del gallo de pico. Sobre todo porque el gallo de pico siempre se ha jugado en México en un círculo más pequeño y poco sabía la sociedad sobre el gallo español. En el año de 1949 se importaron unas gallinas de California y de Inglaterra. Y llegó una epidemia, la peor epidemia que ha habido en la ganadería nacional de Newcastle. Acabó con toda la parvada nacional, y entre ellos se llevó los gallos. Entre ellos los míos. Y no existían vacunas en esa época, se desconocía la enfermedad, y cuando entra el presidente Ruiz Cortines, era tal el desastre que había pasado en México que tuvo que hacer una planta avícola en cada estado de la República, y ahí reproducir pollitos para repartir, porque no había avicultura, se había acabado la avicultura en México. En los gallos fue lo mismo. El gallo criollo de Navaja, que era el que más perduraba en México, se acabó, que era un gallo poco diferente al que tenemos actual. Entonces, a partir de esa epidemia, después
vienen las grandes importaciones de gallos y gallinas de Estados Unidos. Y entonces viene el gallo americano actual, que es el que usamos en Pulgara. Fue un parteaguas, o sea, cambió la avicultura, tanto de gallos de pelea como la comercial. Es antes del Newcastle y después del Newcastle. Fue terrible. El gallo de pico es el que se pelea con espuelas o con cuartos de redonda. De niño, yo le hice la misma pregunta a un gallero viejo. Oiga, ¿cuál es el gallo de navaja? ¿Y cuál es el gallo de pico? Y esto que te voy a contestar, se les ha olvidado a mucha gente que se dice gallero de mucho prestigio. Y es muy sencillo. A mí me respondió, el gallo de pico es el que pega en la cabeza. El gallo de navaja es el que pega en el cuerpo y es más rápido. Es muy sencillo, pues se les olvida. Cuando se juega el gallo de espuela es una pelea muy tórrida y alguna gente pierde el control. Y me dijo el señor Humberto Tapia, las espuelas no nada más le sacan la clase al gallo, también se la sacan al gallero. Y eso es muy cierto. Entonces, tú, cuando estás metido en la cosa de gallos, no puedes ser diferente por ser gallero de lo que eres en la vida. ¿Sí? Si tú en la vida eres deshonesto, si tú en la vida le vas a robar un peso a una persona en un negocio o en una cosa deshonesta, lo mismo lo vas a hacer en los gallos. O sea, los gallos no es causa de eso, sino ya es de lo que trae la persona. Si tú eres honesto en la vida, vas a ser honesto en los gallos. Y yo considero que hay veces que galleros que son honestos se pueden equivocar y te pueden vender un gallo pensando que es bueno, ¿verdad? Y a lo mejor no lo es. Lo que yo critico es cuando una gente sabe que los animales no sirven y vendérselo a un criador. Eso es terrible, porque no es tanto el dinero que le puedes quitar, que a lo mejor es mucho para el que te lo compró, sino le estás quitando una ilusión y le estás quitando un tiempo que le está dedicando a criar esos gallos y darse cuenta que estuvo criando unas porquerías que se le vendieron y que no eran. Para mí eso es una gran deshonestidad, pero no es más que un reflejo de lo que esa persona es en la vida y en otros aspectos de su vida, porque tú no puedes ser honesto en una parte de tu vida y deshonesto en otra. ¿Lo eres en todo o no eres en nada? Claro. A la gallística nacional lo que más daño le hace es que muchas personas en el palenque o en las peleas no traten bien a sus gallos, que después de una pelea arrumben el gallo o lo avienten, ¿sí? Y en segundo lugar, que saquen cosas negativas tanto en el internet como en otros lados, jactándose de cosas que son minoría y lo hagan ver como mayoría. Y también le afecta muchísimo que nos quieran relacionar con que todos somos gente que está fuera de la ley, cuando la mayoría, la gran mayoría del verdadero aficionado del gallo son gente trabajadora y productiva por el país. Lo primero, que se acerquen a gente de gallos que realmente les guste el gallo, ¿sí? Y que aprendan lo bueno, que rechacen lo malo, ¿sí? Porque que no consideren al gallero tramposo como un ejemplo, sino al que es honesto. Hay un dicho que dice que no hay coyote que muera gordo. En mi experiencia, la mayoría de la gente en gallos que yo he conocido que es tramposo, nunca ha tenido éxito a la larga. Y a la larga, no nada más ha perdido en gallos, sino ha perdido su prestigio como persona.
que cuiden su personalidad y que sean honestos en los gallos como en el resto de sus acciones en la vida. Pues lo único que sí quisiera yo agregar es pedirle a todos los aficionados en sus respectivos estados que se acerquen a sus diputados, tanto locales como federales, y a sus senadores, a sus gobernadores, y le pidan leyes que protejan esta tradición. Los ataques a las peleas de gallos que están en México vienen del extranjero, financiados con dinero del extranjero. Y la prueba más contundente tenemos es que los proyectos de ley en donde se incluye la prohibición de las peleas de gallos es exactamente el mismo que se ha puesto en países de Centroamérica como Nicaragua, Costa Rica, o en Sudamérica, Ecuador, Perú, etc. Y generalmente gente que ni siquiera sabe lo que son las peleas de gallos, pero que viven de ser pseudoprotectores de animales, porque no protege nada, simplemente a ellos es un negocio estar en esas sociedades.